¿Y si todo lo que amas desapareciera en un solo día, seguirías amando a Dios? ¿Y si por la mañana despertaras con tu familia a tu alrededor, tu trabajo estable, tu salud plena, y al anochecer todo eso te hubiera sido arrancado, cuál sería tu respuesta al cielo? Esta pregunta no es meramente teórica, no es solo un ejercicio de imaginación. Sucedió de verdad, con un hombre de carne y hueso, con sentimientos como los tuyos, con sueños como los tuyos, con miedos como los tuyos. Y la forma en que reaccionó desafió todas las expectativas humanas y reveló lo que significa amar a Dios no por lo que Él da, sino por quien Él es. Hoy vamos a caminar juntos a través de una historia que va mucho más allá del sufrimiento y la restauración. Vamos a sumergirnos en el viaje de fe más intenso jamás registrado en la historia de la humanidad. Vamos a conocer a un hombre que perdió absolutamente todo lo que tenía valor en su vida terrenal, y aún así, eligió adorar. Vamos a entender cómo es posible transformar el dolor más profundo en la alabanza más sincera. Y, principalmente, vamos a descubrir qué sucede cuando Dios permite que todo se desmorone a nuestro alrededor. No voy a darte respuestas prefabricadas ni fórmulas mágicas. Voy a invitarte a una conversación, a una reflexión que tocará el lugar más profundo de tu corazón, ese espacio donde guardas tus miedos más secretos sobre la pérdida, sobre el abandono, sobre el silencio de Dios en las tormentas de la vida. Imagina por un momento la vida perfecta. No esa perfección de cuentos de hadas, sino la perfección posible, la felicidad real que puedes construir con tus propias manos, y las bendiciones de Dios. Imagina despertar cada día sabiendo que tu familia está segura, que tus necesidades están cubiertas, que has construido algo sólido a lo largo de los años. Imagina el aroma del café por la mañana, el sonido de las voces que amas llenando la casa, la sensación de propósito cuando sales a trabajar, la paz de saber que estás en el camino correcto. Ahora imagina que todo eso te es arrancado como una cortina rasgada por la tormenta. Imagina recibir una llamada tras otra, cada una trayendo una noticia peor que la anterior. Imagina el suelo desapareciendo bajo tus pies, el aire faltando en tus pulmones, el mundo girando mientras intentas aferrarte a algo, a cualquier cosa. Imagina la sensación de un espejo haciéndose añicos en 1000 pedazos ante tus ojos, y cada fragmento reflejando algo precioso que acabas de perder. Es en ese lugar de dolor imposible, en ese abismo donde la lógica no llega y la razón no consuela, donde vamos a entrar hoy. Si te quedas conmigo hasta el final de este viaje, te prometo que no solo voy a contarte una historia antigua, voy a mostrarte cómo esta historia puede traer consuelo a tu alma hoy, ahora, en este preciso momento de tu vida. Te revelaré secretos espirituales sobre cómo enfrentar las tormentas sin perder la fe, sobre cómo adorar cuando todo dentro de ti quiere rendirse, sobre cómo encontrar a Dios justamente cuando parece más distante. Y, principalmente, te mostraré que el sufrimiento que estás enfrentando, o que ya enfrentaste, o que quizás enfrentarás, no es el final de la historia. Hay esperanza al otro lado del dolor. Hay restauración más allá de las cenizas. Hay un propósito divino incluso en las pruebas que parecen no tener ningún sentido. Vamos a empezar conociendo al protagonista de esta historia. Su nombre era Job, un nombre corto, sencillo, fácil de pronunciar. Pero detrás de ese nombre había un hombre extraordinario. No era perfecto en el sentido de ser un robot sin fallos, pero era íntegro. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que era entero, completo, auténtico. Lo que mostraba por fuera era lo que era por dentro. No había máscaras, ni fachadas. Temía a Dios de verdad, no solo los domingos o cuando estaba en presencia de otras personas religiosas, sino en cada momento de su vida. Y más que eso, se apartaba del mal. No esperaba a que el mal llamara a la puerta para entonces decidir resistir. Él huía, se alejaba, construía su vida por otro camino. Job tenía una familia hermosa, 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Imagina la mesa de su casa en las reuniones familiares, el bullicio de las conversaciones, las risas, los planes para el futuro. Tenía vastas propiedades, rebaños inmensos, siervos fieles. Pero todo eso no era fruto de la deshonestidad o la explotación. Era resultado de trabajo duro, sabiduría y, principalmente,
de las bendiciones de Dios sobre una vida dedicada al bien. La Biblia dice que era el hombre más grande de todo el Oriente, no solo en riqueza, sino en reputación, en carácter, en influencia. Cuando Job hablaba, la gente escuchaba. Cuando Job necesitaba algo, la gente ayudaba. Cuando Job pasaba, la gente lo respetaba. Pero, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de la vida de Job? No es lo que tenía, sino lo que hacía con lo que tenía. Cada vez que sus hijos celebraban fiestas, y celebraban muchas porque eran jóvenes y prósperos, Job se levantaba de madrugada y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Él oraba, intercedía, cubría a sus hijos con oraciones preventivas, porque dentro de él había un temor santo, una preocupación de padre que no quería ver a sus hijos alejarse de Dios. Esta imagen es poderosa. Un hombre exitoso, influyente, poderoso, arrodillado en la madrugada orando por sus hijos. Esto muestra dónde estaba el corazón de Job. No estaba anclado en sus posesiones, sino arraigado en las personas. No estaba enfocado en acumular más, sino preocupado por proteger lo que realmente importaba. Y es exactamente en este punto que la historia toma un giro inesperado. Porque allá en el mundo espiritual, en una dimensión que nuestros ojos no pueden ver, pero que es más real que todo lo que tocamos, estaba ocurriendo una conversación. Dios estaba reunido con los ángeles, y entre ellos apareció también Satanás. No voy a entrar en detalles teológicos complicados sobre quién es Satanás o cómo tiene acceso al trono de Dios. Lo que importa aquí es lo que sucedió en esa conversación. Dios le preguntó a Satanás de dónde venía, y Satanás respondió que estaba recorriendo la tierra, observando. Entonces Dios hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un elogio divino. Era Dios, el creador del universo, destacando a un ser humano ante toda la corte celestial. Pero Satanás, que es el acusador por naturaleza, no se quedó corto. Respondió con una acusación venenosa que ha resonado a través de los siglos. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has puesto un cerco de protección alrededor de él, de su familia y de todo lo que tiene? ¿No has bendecido todo lo que hace? Prueba a quitarle todo eso, y verás si no te maldice en tu propia cara. Esta acusación es profunda y dolorosa porque cuestiona la motivación de toda adoración. Satanás estaba diciendo que Job solo amaba a Dios por los beneficios, que su fe era una transacción comercial, que si los regalos dejaban de llegar, la alabanza dejaría de subir. Y aquí llegamos a un punto en el que necesito hacer una pausa y preguntarte algo personal. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué oras? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué buscas vivir una vida cristiana? ¿Es porque esperas recibir algo a cambio? ¿Salud, prosperidad, protección, la realización de tus sueños? ¿O es porque genuinamente amas a Dios por quien Él es, independientemente de lo que Él haga o deje de hacer por ti? No estoy juzgando, solo te estoy invitando a mirar hacia adentro con honestidad. Y entonces Dios hizo algo que hasta hoy causa acalorados debates entre teólogos y profundas dudas en el corazón de quien sufre. Permitió que Satanás tocara todo lo que Job tenía, con una única condición. No podía tocarle a él, a la vida de Job. Era como si Dios estuviera diciendo, está bien, ¿crees que su fe es superficial? Vamos a ver, quítale todo, pero no lo toques a él. Y aquí necesitamos entender algo crucial sobre Dios que a menudo se nos escapa. Que Dios permita algo no es lo mismo que Dios lo cause. Dios no fue el autor de la tragedia que estaba a punto de suceder. Pero Él lo permitió, porque confiaba en Job, porque sabía que la fe de aquel hombre era genuina, porque había un propósito mayor tejiéndose en las sombras de esa terrible prueba. Y entonces llegó aquel día que Job nunca olvidaría por el resto de su larga vida. Comenzó como cualquier otro día. El sol salió de la misma manera, los pájaros cantaron de la misma manera, la rutina seguía su curso normal. Job no tenía cómo saber que antes de que ese sol se pusiera, su vida entera estaría destruida. No hubo señales en el cielo, no hubo avisos, no hubo preparación. La tragedia llegó de repente, como un rayo en un día despejado, como un terremoto sin temblores previos. El primer mensajero llegó corriendo, sin aliento,
con el rostro marcado por el terror. Las palabras salieron atropelladas de su boca. Los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los siervos a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. Mientras Job aún estaba procesando esta noticia, tratando de entender la magnitud de la pérdida, llegó otro mensajero. Este estaba incluso más aterrorizado que el primero. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos. Lo consumió todo, y solo yo escapé para contártelo. 2 golpes seguidos, 2 pérdidas masivas. Pero todavía había esperanza, todavía había otras propiedades, todavía estaba la familia. Solo que la tormenta apenas comenzaba. Un tercer mensajero apareció en el horizonte, corriendo con desesperación. Los caldeos formaron 3 escuadrones, atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los siervos a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. 3 mensajeros, 3 tragedias, 3 pérdidas devastadoras. ¿Puedes imaginar la sensación? Es como si el suelo estuviera siendo arrancado pedazo a pedazo bajo tus pies. Es como si cada palabra fuera un puñetazo en el estómago, quitándote todo el aire de los pulmones. Pero lo peor estaba por venir. Y cuando digo lo peor, es porque no existe palabra en el idioma español que capture adecuadamente el horror de lo que estaba a punto de ser revelado. Un cuarto mensajero llegó, y este, a diferencia de los otros, no habló de bienes materiales. Este trajo una noticia que desgarra el alma de cualquier padre, de cualquier madre. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando de repente un viento muy fuerte vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre ellos y todos murieron. Solo yo escapé para contártelo. Detente por un momento y deja que esta información penetre. Todos murieron. Los 10 hijos. De una sola vez. En un único momento. La casa entera se derrumbó sobre ellos mientras estaban reunidos, felices, celebrando la vida. Imagina ser Job recibiendo esa noticia. Imagina oír que todos tus hijos, aquellos por quienes orabas cada madrugada, aquellos que criaste, educaste, amaste, enseñaste, protegiste durante años, todos ellos te fueron arrebatados en cuestión de segundos. No quedó ninguno. No hubo supervivientes. Ni siquiera hay cuerpos para que puedas despedirte adecuadamente. Todo sucedió tan rápido, tan violentamente, tan definitivamente. En ese momento, ¿qué crees que pasó por la cabeza de Job? ¿Ira? ¿Rebeldía? ¿Desesperación absoluta? ¿Ganas de gritar hasta que la garganta sangrara? ¿Ganas de cuestionar a Dios, de exigir explicaciones, de tirar toda la fe por la ventana y declarar que nada de esto tiene sentido? Porque si eso fue lo que pasó por tu cabeza al imaginar la situación, tienes toda la razón en sentirlo así. No hay nada de malo en sentir el dolor, en cuestionar, en rebelarse ante la injusticia del sufrimiento. Job era humano como tú. No estaba hecho de piedra. No tenía un corazón de hierro que no sintiera dolor. Al contrario, lo sintió todo. Cada gramo de dolor, cada gota de desesperación. La Biblia registra que Job se levantó, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza. Estas eran señales de luto profundo en su cultura. Era la manera de expresar externamente el dolor interno que estaba destrozando su alma. No fingió estar bien. No se puso una máscara de espiritualidad falsa y dijo, todo está bien, Dios sabe lo que hace, con una sonrisa forzada. No. Demostró su dolor, se lamentó, lloró. Y es importante que entiendas esto, porque a veces en la iglesia se enseña que ser espiritual es no sentir dolor, es estar siempre alegre, es nunca cuestionar. Pero Job nos enseña lo contrario. Ser espiritual es ser honesto con Dios sobre lo que estás sintiendo. Pero después de expresar su dolor, después de rasgar sus vestiduras y raparse la cabeza, Job hizo algo que desafía toda lógica humana, algo que le cerró la boca a Satanás en ese momento, algo que trajo gloria a Dios incluso en medio de la mayor tragedia. La Biblia dice que se postró en tierra y adoró. Adoró. En el peor día de su vida, en el momento de mayor dolor, cuando todo le había sido arrebatado, cuando no tenía ningún sentido, cuando sería completamente comprensible que maldijera a Dios, él eligió adorar.
y las palabras que salieron de su boca en ese momento quedaron registradas para siempre. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entiendes la profundidad de esta declaración? Job estaba diciendo que todo lo que tenía, todo lo que había construido, todos sus hijos, toda su prosperidad, nada de eso era realmente suyo. Todo era un préstamo. Todo venía de Dios. Y si Dios lo dio, Dios tenía el derecho de quitarlo. Esto no significa que Dios fuera cruel o injusto. Significa que Job reconoció la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluida su propia vida. Y aún así, incluso reconociendo que Dios había permitido aquella tragedia, eligió bendecir el nombre del Señor. Eligió adorar. Ahora necesito preguntarte algo muy importante, y quiero que seas completamente honesto conmigo y contigo mismo. Si esto te sucediera a ti, ¿cuál sería tu reacción? Si en un solo día perdieras todo lo que te da seguridad, todo lo que te trae alegría, a todas las personas que más amas en este mundo, ¿podrías adorar? ¿Podrías bendecir el nombre del Señor? ¿O maldecirías? ¿Te rebelarías? ¿Abandonarías la fe y decidirías que un Dios que permite esto no merece ser adorado? No te pregunto qué crees que deberías responder. Te pregunto qué responderías honestamente. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros, y me incluyo, no estamos seguros de cómo reaccionaríamos. La fe que confesamos en los días de sol puede desaparecer en los días de tormenta. La adoración que brota fácilmente cuando todo está bien puede silenciarse cuando todo se derrumba. Y es exactamente por eso que la historia de Job es tan importante para nosotros hoy. Porque no es solo sobre un hombre que vivió hace miles de años. Es sobre ti y sobre mí. Es sobre cómo nuestra fe responde cuando es puesta a prueba de verdad. Es sobre descubrir si amamos a Dios por los regalos o por el regalo mayor, que es Dios mismo. Es sobre aprender que la verdadera adoración no depende de circunstancias favorables. La verdadera adoración brota de un corazón que reconoce quién es Dios, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor. Pero la historia no termina ahí. Porque si crees que perder todos los bienes y todos los hijos en un día ya es el límite del sufrimiento humano, prepárate. La prueba de Job apenas comenzaba. Satanás no quedó satisfecho. Vio que Job no maldijo a Dios. Vio que su fe permaneció firme. Y decidió pedir una oportunidad más. Volvió a la presencia de Dios y dijo: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y una vez más, de una forma que asusta y confunde, Dios lo permitió. Le dijo a Satanás: Él está en tus manos, pero respeta su vida. Y entonces una enfermedad terrible, dolorosa, humillante golpeó a Job. Su cuerpo entero fue cubierto de llagas malignas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Imagina la picazón insoportable, el dolor que no cesa, la piel que se rompe y sangra. Job fue reducido a sentarse en medio de las cenizas, rascando sus llagas con un trozo de teja, intentando encontrar algún alivio para un sufrimiento que no tenía fin. Lo había perdido todo. Las propiedades, los siervos, los animales, los hijos. Y ahora estaba perdiendo también la salud, la dignidad, la apariencia. Las personas que antes lo respetaban ahora se apartaban de él con asco. Los amigos que antes lo admiraban ahora lo miraban con sospecha, pensando qué pecado terrible habría cometido para merecer tal castigo. Incluso su propia esposa, que estaba pasando por el mismo dolor, que había perdido a los mismos hijos, se acercó a él y le dijo palabras amargas. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Piensa en la soledad de ese momento. La única persona que debería estar a su lado, consolándolo, llorando con él, enfrentando la tormenta juntos, esa persona le estaba diciendo que renunciara a Dios y muriera. No estaba siendo mala o cruel. Estaba tan destruida por el dolor que ya no podía creer que valiera la pena continuar. Para ella, la muerte sería un alivio para el sufrimiento. Y quizás ella también se estaba muriendo por dentro al ver a su esposo, aquel hombre fuerte que siempre cuidó de la familia, reducido a esa condición miserable.
Pero Job le respondió con palabras que revelan la profundidad de su fe. Hablas como una mujer necia. Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Incluso allí, incluso en ese fondo del pozo, incluso cuando todo indicaba que Dios lo había abandonado, Job se negó a soltar la mano de Dios. No entendía lo que estaba sucediendo. No tenía respuestas. No podía ver un propósito en ese dolor. Pero eligió seguir confiando. Y aquí hay una verdad poderosa que necesito decirte hoy. Fe no es tener todas las respuestas. Fe no es entender el plan de Dios perfectamente. Fe no es estar siempre alegre y nunca cuestionar. Fe es elegir confiar cuando no hay una razón lógica para confiar. Fe es aferrarse a la mano de Dios cuando no puedes ver el camino por delante. Fe es adorar en el dolor, llorar en la presencia de Dios pero no abandonarlo, cuestionar pero no rendirse. Job nos enseña que puedes estar enojado, puedes estar confundido, puedes estar desesperado, y aún así mantener tu fe. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. En este punto de la historia, 3 amigos de Job oyeron sobre todo lo que le había sucedido y decidieron visitarlo. Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron de lejos, acordaron encontrarse, y cuando finalmente vieron a Job a lo lejos, ni siquiera lo reconocieron. Estaba tan desfigurado por el sufrimiento que parecía otra persona. Y cuando se dieron cuenta de que era él, rasgaron sus vestiduras, arrojaron polvo sobre sus cabezas, y se sentaron en el suelo con él durante 7 días y 7 noches. Y nadie dijo una palabra, porque vieron que su sufrimiento era demasiado grande para las palabras. Esta es una de las escenas más hermosas y más tristes de la Biblia al mismo tiempo. Hermosa porque muestra a amigos que dejaron sus vidas, viajaron largas distancias, solo para sentarse con un amigo en sufrimiento. No tenían soluciones, no tenían respuestas, pero tenían presencia. Y a veces, la presencia es todo lo que alguien en dolor necesita. Alguien que simplemente se sienta a tu lado, que llora contigo, que está ahí. Pero también es triste porque, como veremos después, estos mismos amigos que comenzaron tan bien, terminarán trayendo más dolor a Job con sus palabras llenas de juicio y acusaciones vacías. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza y consuelo. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos que seguirán trayendo reflexiones profundas sobre la fe, sobre Dios, sobre cómo vivir esta vida cristiana de forma real y honesta. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de dolor, de pérdida, de incertidumbre, de sufrimiento. Alguien que necesita oír que no está solo, que hay esperanza, que Dios no lo ha abandonado. Comparte este video con esa persona. Puede ser la palabra de consuelo que necesita hoy. Puede ser la semilla de esperanza que florecerá en su corazón en los próximos días. Y por último, usa los comentarios aquí abajo para contarme qué sentiste, qué despertó en ti este mensaje, qué parte de la historia de Job tocó más tu corazón. Quiero saber tu experiencia, quiero leer tu testimonio, quiero entender cómo este mensaje está impactando tu vida. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje juntos, y cada palabra que compartes puede alentar a otra persona que también está leyendo. Mientras Job estaba sentado allí en las cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas, con el alma aplastada por el peso de pérdidas inimaginables, comenzó a procesar todo lo que había sucedido. Y como todo ser humano en sufrimiento, comenzó a cuestionar, comenzó a buscar explicaciones, comenzó a mirar hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, intentando entender el porqué de todo aquello. Repasó su vida entera en la memoria, buscando algún pecado oculto, alguna falta grave que justificara tal castigo, pero no encontró nada. Y eso hizo el sufrimiento aún más confuso, aún más doloroso. Porque cuando sufres y sabes que hiciste algo mal, al menos hay una explicación. Pero cuando sufres y tu conciencia está limpia, cuando has vivido una vida íntegra, y aún así eres aplastado por el dolor, la confusión es casi insoportable. Job comenzó a hablar, a expresar su angustia. Y sus palabras eran crudas, honestas, desesperadas.
Maldijo el día en que nació. Dijo que hubiera sido mejor no haber existido nunca. Cuestionó por qué Dios da vida a quien está en amargura, a quien preferiría morir. Estas no son palabras de un hombre con fe débil. Son palabras de un hombre en profundo dolor, siendo brutalmente honesto con Dios. Y Dios no lo fulminó por eso. Dios no lo castigó por cuestionar. Dios escuchó, porque Dios sabe que somos polvo, que somos frágiles, que tenemos límites. Y aquí hay otra verdad liberadora que quiero darte hoy. Dios es lo suficientemente grande para lidiar con tus preguntas. No necesitas fingir que estás bien cuando no lo estás. No necesitas esconder tu ira, tu confusión, tu dolor. Dios prefiere tu honestidad cruda a tu religiosidad falsa. Job gritó su angustia a los cielos, y Dios no se ofendió. Al contrario, Dios honró esa honestidad. Así que si estás pasando por algo difícil ahora, si tienes preguntas que parecen no tener respuesta, si estás enojado con Dios porque no entiendes por qué permitió algo doloroso en tu vida, sabe que puedes decírselo. Puedes gritar, puedes llorar, puedes cuestionar. Él lo soporta, Él entiende. Él está cerca de ti incluso cuando parece distante. El viaje de Job apenas comenzaba. Aún tendría largos diálogos con sus amigos. Aún pasaría por más cuestionamientos. Aún se sumergiría más profundo en el dolor antes de encontrar consuelo. Pero ya en este inicio, ya en esta presentación de la historia, podemos ver algo poderoso formándose. Una fe que no depende de bendiciones. Una adoración que no es negociable. Un amor por Dios que sobrevive incluso cuando todo lo que amamos nos es arrebatado. Y esa fe, esa adoración, ese amor, es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Después de aquellos 7 días de silencio, después de todo ese tiempo sentado en las cenizas procesando el dolor, Job finalmente abrió la boca. Y cuando habló, las palabras que salieron revelaron el tamaño del abismo donde su alma había caído. Maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, como Satanás había predicho. Pero maldijo el día en que vino al mundo, deseando que ese día nunca hubiera existido, que esa noche hubiera sido estéril, que nunca hubiera habido un anuncio de nacimiento. Dijo que prefería las tinieblas a esa luz, que prefería no haber respirado nunca a tener que respirar ese dolor. Estas palabras pueden impactar a quien espera que la fe sea sinónimo de aceptación pasiva y silenciosa. Pero la verdad es que Job estaba siendo más real, más humano, más honesto de lo que la mayoría de nosotros tenemos el valor de ser. No estaba fingiendo estar bien para mantener las apariencias. No estaba sonriendo a través de las lágrimas diciendo que todo estaba bajo control. Estaba destrozado y lo admitió. Y hay una libertad tremenda en esa honestidad. Porque cuando dejas de fingir, cuando finalmente admites que estás destruido, es ahí donde la verdadera sanación puede comenzar. No antes. ¿Has llegado a ese punto? ¿A ese lugar donde el dolor es tan grande que cuestionas si valió la pena nacer? Donde miras tu vida y te preguntas por qué tuviste que pasar por eso. ¿Por qué no pudiste haber sido librado de ese dolor específico? Quizás nunca lo has verbalizado en voz alta porque tuviste miedo de parecer débil, de parecer sin fe. Pero en el fondo de tu corazón, en las horas más oscuras de la madrugada, cuando estás solo con tus pensamientos, esos cuestionamientos han surgido. Y está bien. No estás solo en esta lucha. Job, uno de los hombres más fieles que jamás pisó esta tierra, también pasó por eso. Los amigos de Job escucharon todo lo que dijo. Y entonces comenzaron a hablar, uno por uno, intentando explicar lo inexplicable, intentando encajar el sufrimiento de Job en sus pequeños y ordenados esquemas teológicos. Elifaz fue el primero. Comenzó amable, casi respetuoso, pero pronto reveló lo que realmente pensaba. Le dijo a Job que nadie que fuera inocente había perecido jamás, que aquellos que siembran maldad cosechan maldad. El mensaje entre líneas era claro. Job, debes haber hecho algo mal. Nadie sufre así sin motivo. Examina tu vida, encuentra el pecado oculto, confiésalo, y todo estará bien. Esta lógica parece tener sentido a primera vista. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Sembramos y cosechamos. Trabajamos y recibimos un salario. Comemos de más y engordamos. Tiene sentido pensar que el sufrimiento es siempre resultado del pecado.
Pero Job nos enseña que la vida espiritual es más compleja que esa simple matemática. No todo sufrimiento es castigo. No todo dolor es consecuencia de malas decisiones. A veces, personas buenas, personas íntegras, personas que aman a Dios de verdad, pasan por pruebas terribles sin que haya una explicación clara, sin que haya un pecado específico siendo castigado. Y aquí hay una pregunta que necesitas hacerte hoy. Cuando ves a alguien sufriendo, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Asumes que esa persona hizo algo mal? ¿Que está cosechando lo que sembró? ¿Que de alguna manera merece lo que está pasando? ¿O puedes ver más allá de esa teología simplista y reconocer que el sufrimiento es un misterio complejo, que no siempre tiene explicaciones fáciles? Porque la forma en que respondes a esta pregunta determina si serás un consolador o un acusador en la vida de quien está en dolor. Bildad fue el siguiente en hablar, y fue aún más duro que Elifaz. Dijo que Dios no pervierte la justicia, que si los hijos de Job murieron fue porque pecaron, y que si el propio Job buscara a Dios con sinceridad, ciertamente sería restaurado. Imagina la crueldad de estas palabras. Job acababa de perder a todos sus 10 hijos de forma trágica y repentina, y ahora su amigo le estaba diciendo que merecían morir por sus pecados. ¿Qué dolor más profundo puede existir para un padre que escuchar eso? No bastaba con cargar el luto, ahora también tenía que cargar la acusación de que sus hijos eran pecadores que merecían el castigo divino. ¿Cuántas veces hacemos esto con personas en sufrimiento? ¿Cuántas veces, en nombre de defender la justicia de Dios, terminamos echando sal en las heridas de quien ya está sangrando? ¿Cuántas veces nuestra teología bien estructurada se convierte en un arma que hiere en lugar de un bálsamo que sana? La verdad es que los amigos de Job estaban más preocupados por defender sus ideas sobre Dios que por consolar a un amigo destrozado. Tenían respuestas prefabricadas para todo, pero no tenían compasión. Tenían conocimiento teológico, pero no tenían amor. Y el conocimiento sin amor es ruido. Es un ruido que lastima. Zofar vino después y fue el más agresivo de los tres. Dijo que Dios estaba siendo demasiado misericordioso con Job, que merecía sufrir aún más por toda la maldad que había cometido. Acusó a Job de hipocresía, de hablar mucho sin saber nada, de intentar justificarse ante Dios cuando debería estar arrepintiéndose. 3 amigos, 3 discursos, 3 cuchillos clavándose en el corazón de un hombre que solo necesitaba un hombro sobre el que llorar. Y Job respondió, no con ira ciega, sino con una honestidad devastadora. Dijo que sus amigos eran consoladores miserables, que sus palabras eran viento, que si ellos estuvieran en su lugar y él en el de ellos, él sabría consolar de verdad. Les imploró que dejaran de juzgarlo, que entendieran que no estaba sufriendo porque había pecado. Él conocía su propia integridad. No era orgullo, era conciencia limpia. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Job entonces hizo algo que aún hoy eriza la piel a cualquiera que lee sus palabras. En medio de todo ese dolor, de toda esa confusión, de toda esa oscuridad, declaró una verdad que atravesó siglos y llegó hasta nosotros hoy. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Entiendes lo que acaba de suceder? Un hombre sin salud, sin familia, sin bienes, sin amigos verdaderos, sin respuestas, sin alivio para su dolor, de repente declara con convicción absoluta que su Redentor vive. No dijo, espero que exista un Redentor. No dijo, quizás haya esperanza. Dijo, yo sé. Conocimiento firme, certeza inquebrantable. En el lugar más oscuro en el que un ser humano puede estar, Job encontró una luz. Y esa luz tenía un nombre, Redentor. Alguien que vendría y lo restauraría todo. Alguien que vive. Alguien que al final de todo se pondría de pie sobre la tierra trayendo justicia y redención. Job no tenía cómo saber en ese momento que estaba profetizando sobre Jesucristo. No tenía cómo entender que miles de años después, un Redentor de hecho vendría, viviría, moriría y resucitaría para traer redención a todos los que sufren. Pero de alguna manera, en el fondo de su alma, él lo sabía. Tenía esperanza cuando no había motivo lógico para tenerla. ¿Y tú? Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando las personas en las que confiabas te decepcionan, cuando las respuestas no llegan y el dolor no pasa, aún puedes decir,
Yo sé que mi Redentor vive. Puedes mantener encendida esa llama de esperanza cuando todos los vientos de la vida intentan apagarla. Porque es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil alabar cuando las bendiciones caen del cielo. Pero mantener la fe cuando todo indica que Dios te ha abandonado, mantener la esperanza cuando todo alrededor es oscuridad, eso es fe verdadera. Eso es lo que separa a los adoradores por conveniencia de los adoradores de verdad. Los diálogos entre Job y sus amigos continuaron por largos capítulos. Iban y venían con las mismas acusaciones, y Job iba y venía en su defensa. Era un ciclo doloroso y agotador. Los amigos insistían en que Job necesitaba arrepentirse de pecados que no había cometido. Y Job insistía en su inocencia, no por orgullo, sino porque era verdad. No estaba diciendo que era perfecto, pero sí que no había hecho nada que justificara ese nivel de sufrimiento. Y tenía razón, porque al principio de la historia, el propio Dios había declarado que Job era íntegro y recto. El problema no estaba en Job, el problema estaba en la teología limitada de sus amigos. Hay una lección profunda aquí para todos nosotros. No siempre lo que parece tener sentido teológicamente es verdad. No siempre nuestras doctrinas bien organizadas capturan la complejidad de la realidad de Dios. A veces Dios actúa de formas que desafían nuestra lógica, que rompen nuestras fórmulas, que hacen estallar nuestros esquemas. Y cuando eso sucede, tenemos dos opciones. Podemos aferrarnos a nuestras ideas y juzgar a quien no encaja en ellas, como hicieron los amigos de Job. O podemos tener la humildad de admitir que no lo sabemos todo, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que hay misterios que nuestra mente finita no puede comprender completamente. Job estaba aprendiendo esto de la forma más difícil posible. Estaba descubriendo que servir a Dios no es un contrato en el que tú cumples tu parte y Dios automáticamente cumple la suya con bendiciones materiales. Estaba descubriendo que la vida con Dios es una relación y las relaciones son complejas. A veces hay estaciones de alegría y prosperidad, otras veces hay estaciones de dolor y pérdida, y ambas son válidas, ambas tienen propósito, ambas pueden acercarte más a Dios si se lo permites. Hay un momento en los diálogos en que Job expresa algo que resuena con cualquiera que haya pasado por una temporada difícil. Dijo que si supiera dónde encontrar a Dios, iría hasta su tribunal y presentaría su caso. Expondría sus argumentos, llenaría su boca de razones, descubriría lo que Dios tenía que decir. Pero el problema, dijo Job, es que cuando iba hacia adelante, Dios no estaba allí. Cuando iba hacia atrás, no lo percibía. Cuando Dios actuaba a la izquierda, Job no lo veía. Cuando se giraba a la derecha, no lo encontraba. Era como si Dios estuviera escondido, como si hubiera desaparecido justo cuando Job más lo necesitaba. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has buscado a Dios desesperadamente y has tenido la sensación de que simplemente no estaba allí? ¿Has orado y sentido que tus palabras golpeaban el techo y volvían vacías? ¿Has leído la Biblia buscando consuelo y has encontrado solo palabras muertas en una página? ¿Has ido a la iglesia esperando encontrar a Dios y has salido aún más vacío de lo que entraste? Este sentimiento de ausencia divina es uno de los más dolorosos que un creyente puede experimentar. Porque cuando estás sufriendo y Dios parece silencioso, te sientes doblemente abandonado. Abandonado por las circunstancias y abandonado por Dios. Pero aquí está lo que Job descubrió, y lo que tú necesitas descubrir también. Que Dios esté en silencio no significa que esté ausente. Que Dios no responda inmediatamente no significa que no le importe. A veces Dios guarda silencio porque está haciendo algo más profundo de lo que puedes ver. A veces Dios no responde porque la respuesta que necesitas no es información, es transformación. No necesitas una explicación, necesitas una experiencia con su presencia. Y esa experiencia llega en su tiempo, no en el tuyo. Job continuó su viaje de dolor y cuestionamiento. Y en un momento dado, hizo una declaración que muestra cuánto se estaba refinando su fe, aunque él no se diera cuenta. Dijo, «Mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como el oro». Incluso sin ver a Dios, incluso sin oír respuestas, incluso pasando por el fuego del sufrimiento, Job tenía la convicción de que había un propósito, que todo aquello no era aleatorio, que Dios sabía exactamente lo que estaba sucediendo, y que al final, después de todo el proceso, saldría purificado como el oro.
El oro no se convierte en oro sin fuego. ¿Lo sabías? El oro en bruto necesita ser fundido a altísimas temperaturas para que las impurezas se separen. El orfebre pone el oro en el crisol, enciende el fuego y espera. No se apresura. Sabe que si saca el oro demasiado pronto, las impurezas permanecerán. Así que espera hasta que puede ver su propio reflejo en la superficie del oro derretido. Solo entonces sabe que está puro, solo entonces lo retira del fuego. Dios es el orfebre, tú eres el oro, y el sufrimiento, por más doloroso que sea, es el fuego que elimina las impurezas, que revela lo que es genuino, que te transforma en algo más precioso. A nadie le gusta estar en el fuego. Nadie elegiría pasar por lo que pasó Job. Pero hay cosas en ti que solo pueden ser reveladas, desarrolladas y purificadas a través de la prueba. Hay niveles de fe que solo pueden alcanzarse cuando te ves forzado a confiar sin ver. Hay profundidades de relación con Dios que solo pueden descubrirse cuando todo lo demás es removido y solo queda Él. Job estaba descubriendo estas verdades, no teóricamente, sino experimentalmente, no en un sermón, sino en su propia carne y alma. Durante todo este tiempo de sufrimiento y diálogo, Job también estaba luchando con preguntas profundas sobre la justicia. Miraba a su alrededor y veía a gente mala prosperando. Veía a gente deshonesta, cruel, que explotaba a los pobres, que rechazaba a Dios. Y esas personas vivían tranquilas, felices, llenas de salud y riqueza, mientras que él, que había vivido una vida íntegra, estaba destruido. ¿Dónde estaba la justicia en eso? ¿Por qué los malos prosperan y los justos sufren? Es una pregunta antigua que hasta hoy no tiene respuesta fácil. Y quizás tú también estés luchando con esa pregunta ahora. Quizás conozcas a personas que no se preocupan por Dios, que viven de cualquier manera, que toman decisiones malas y egoístas, y aún así parecen estar muy bien en la vida. Mientras que tú, que intentas vivir correctamente, que oras, que te esfuerzas por hacer lo correcto, estás pasando por dificultades terribles. No parece justo, ¿verdad? Y no es justo, al menos no según nuestra medida de justicia. Pero Dios no mide la justicia como nosotros. Dios ve más allá de esta vida. Dios sabe que la prosperidad temporal no es una bendición si lleva a la perdición eterna. Dios sabe que el sufrimiento temporal no es una maldición si lleva a la gloria eterna. Job estaba aprendiendo a confiar en una justicia mayor de la que podía ver. Estaba aprendiendo que sus preguntas no necesitaban respuestas inmediatas. Estaba aprendiendo que la duda y la fe pueden coexistir, que puedes cuestionar y aún así confiar. Esta es una de las lecciones más liberadoras que podemos sacar de la historia de Job. No necesitas tener todo resuelto en tu mente para tener fe en tu corazón. Puedes estar confundido y aún así confiado. Puedes estar lleno de preguntas y aún así lleno de esperanza. Y mientras Job luchaba con todas estas cuestiones, mientras sus amigos continuaban acusándolo y él continuaba defendiéndose, algo estaba sucediendo en el mundo espiritual que él no podía ver. Satanás había sido silenciado. La acusación de que Job solo servía a Dios por interés había sido completamente refutada. Job había perdido todo y aún mantenía su integridad. Su fe había sido probada de la forma más extrema posible y había resistido. No perfectamente, porque Job era humano y expresó su dolor, su ira, su confusión, pero esencialmente, fundamentalmente, no soltó la mano de Dios. Ahora quiero hacer una pausa e invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Te ha gustado este video? Entonces, deja tu me gusta aquí, porque eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y compártelo con alguien que está enfrentando una prueba difícil ahora. Deja en los comentarios qué fue lo que más te conmovió hasta aquí. Mientras todo esto sucedía, había alguien más observando y preparándose para hablar. Un joven llamado Eliú, que había permanecido en silencio durante todos los diálogos porque respetaba a los mayores. Pero llegó un punto en que no pudo quedarse callado más. Estaba airado con Job porque se justificaba a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Airado con los tres amigos porque condenaban a Job sin ofrecer verdadero consuelo o sabiduría. Entonces Eliú comenzó a hablar. Los discursos de Eliú son diferentes a los de los otros tres amigos. Él trajo una perspectiva un poco diferente.
No acusó a Job de pecados secretos como los otros hicieron, pero reprendió a Job por cuestionar la justicia de Dios, por exigir respuestas, por poner su propia justicia por encima de la justicia divina. Eliú intentó mostrarle a Job que Dios es más grande que cualquier sufrimiento humano, que sus caminos son más altos, que él no le debe explicaciones a nadie. Había algo en los discursos de Eliú que era diferente a los de los otros. No estaba solo intentando explicar el sufrimiento de Job a través de fórmulas prefabricadas. Estaba intentando señalar la grandeza de Dios, el misterio divino que sobrepasa nuestro entendimiento limitado. Eliú habló sobre cómo Dios habla de muchas maneras, pero los hombres no siempre se dan cuenta. Habló de sueños, de visiones, de susurros en medio de la noche. Habló sobre cómo Dios usa el sufrimiento para apartar al hombre del error, para salvarlo de la fosa, para preservar su vida. Esta era una perspectiva que Job necesitaba oír. No que su sufrimiento fuera necesariamente para corregirlo de algo, porque ya sabemos que Job era íntegro. Pero Eliú estaba mostrando que a veces Dios usa el dolor para transformarnos, para moldearnos, para llevarnos a lugares espirituales que nunca alcanzaríamos en la comodidad. Es como cuando vas al dentista. A nadie le gusta, duele, es incómodo. Preferirías estar en cualquier otro lugar, pero sabes que si no tratas ese diente ahora, el dolor futuro será mucho peor. A veces Dios permite un dolor presente para librarnos de una destrucción futura. Pero incluso con esta perspectiva más equilibrada, Job continuaba sin respuestas reales. Continuaba sentado en las cenizas con el cuerpo cubierto de llagas. Continuaba sin sus hijos, sin sus propiedades, sin su salud. Las palabras de Eliú eran filosóficamente interesantes, pero no sanaban sus heridas. No traían a sus hijos de vuelta. No explicaban por qué un Dios bueno permitiría que un hombre bueno sufriera tanto. Y es exactamente en este punto, cuando todas las voces humanas ya habían hablado, cuando todos los argumentos ya habían sido expuestos, cuando Job estaba más perdido y confundido que nunca, que algo extraordinario sucedió. Dios habló, no a través de un amigo, no a través de un profeta, no a través de una visión o un sueño. Dios habló directamente con Job, y la forma en que habló fue abrumadora. La Biblia dice que Dios respondió a Job desde en medio de un torbellino, de una tormenta. Imagina la escena. Job estaba sentado allí, quebrado, destruido, cuestionándolo todo. Y de repente el cielo se oscurece, el viento comienza a soplar con fuerza, la tierra tiembla. Y desde en medio de esa manifestación de la naturaleza viene la voz del Creador del universo. Pero aquí hay algo que sorprende a la mayoría de las personas que leen esta historia. Dios no respondió a ninguna de las preguntas de Job, ninguna. Job quería saber por qué estaba sufriendo. Dios no lo explicó. Job quería entender el propósito de todo aquello. Dios no lo reveló. Job quería justicia, quería respuestas, quería razones. Y Dios no le dio nada de eso. En su lugar, Dios hizo preguntas. Decenas de preguntas. Preguntas que dejaron a Job completamente sin palabras. Dios comenzó diciendo, ¿quién es ese que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete ahora como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y entonces comenzó una serie de preguntas que revelaron la distancia infinita entre el Creador y la criatura, entre lo eterno y lo temporal, entre aquel que todo lo sabe y aquel que casi nada sabe. Dios preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Puedes sentir el peso de estas preguntas? Dios estaba diciendo, Job, antes de que me cuestiones sobre cómo gobierno el universo, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Cuando yo hablé y las estrellas aparecieron, ¿estabas allí? Cuando tracé los límites de los océanos, cuando establecí las órbitas de los planetas, cuando creé las leyes de la física que sostienen toda la realidad, ¿participaste en eso? ¿Entiendes cómo funciona? ¿Podrías hacerlo mejor? Y las preguntas continuaron, cada una más impresionante que la anterior. Dios le preguntó a Job si alguna vez
Había mandado a la mañana o mostrado al alba su lugar. Si había entrado en los tesoros de la nieve o visto los tesoros del granizo. Si podía alzar su voz a las nubes para que abundancia de agua lo cubriera. Si era capaz de enviar relámpagos para que fueran y le dijeran dónde están. Si podía proveer comida para los cuervos cuando sus polluelos claman. Si sabía cuándo las cabras monteses dan a luz, o si había observado a las ciervas cuando paren a sus crías. Cada pregunta era un recordatorio de que Dios está en control de cosas que Job ni siquiera comenzaba a comprender. Desde los detalles más minúsculos de la creación, hasta los fenómenos más grandiosos del universo, todo estaba bajo el comando divino. Y si Job no entendía ni cómo funcionaba la lluvia, ni cómo los animales salvajes sobrevivían, ni los misterios básicos de la naturaleza a su alrededor, ¿cómo podía presumir de cuestionar las decisiones de Dios sobre su vida? Pero Dios no estaba siendo cruel. No estaba humillando a Job solo por humillar. Estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba expandiendo la perspectiva de Job. Estaba quitando el foco del dolor individual y mostrando el panorama completo de la grandeza divina. Era como si Dios estuviera diciendo: estás enfocado en tus preguntas, en tu sufrimiento, en tus circunstancias, pero te has olvidado de mirar quién soy yo. Te has olvidado de recordar que el mismo Dios que sostiene galaxias enteras, que mantiene los planetas en sus órbitas, que alimenta a cada criatura viva, ese mismo Dios está cuidando de ti también. Y esto no era una evasión de las preguntas de Job, era la respuesta más profunda posible. Porque a veces la respuesta que necesitamos no es una explicación detallada del por qué. A veces la respuesta que necesitamos es una revelación del quién. No entender por qué algo está sucediendo es soportable cuando sabes quién está en control. No tener respuestas a tus preguntas es aceptable cuando confías en quien tiene todas las respuestas. Y Job estaba teniendo un encuentro real, visceral, transformador con ese Dios. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Has tenido ese momento en que dejaste de exigir explicaciones y simplemente te rendiste a la grandeza de Dios? Ese momento en que te diste cuenta de que tus preguntas, por más legítimas que sean, son demasiado pequeñas ante quién es Dios. Ese momento en que su presencia se volvió más importante que sus respuestas. Porque es exactamente a ese lugar a donde Dios estaba llevando a Job. Y es a ese lugar a donde Dios quiere llevarte a ti también. Dios continuó. Habló sobre el océano, sobre cómo le puso límites, diciendo: hasta aquí llegarás, y no pasarás de ahí. Habló de la nieve, del hielo, de las constelaciones en el cielo. Habló del león que ruge buscando su presa, del cuervo que busca comida para sus polluelos. Habló de las cabras salvajes que dan a luz en las rocas, del asno montés que vaga libre por el desierto. Habló del buey salvaje que no acepta servir al hombre, del avestruz que abandona sus huevos en la arena, pero corre más rápido que un caballo. Habló del caballo de guerra que no teme la batalla, que se ríe del peligro, que se lanza contra las lanzas. Habló del halcón que vuela alto por instinto, del águila que construye su nido en lugares inaccesibles. Cada ejemplo de la creación era un sermón sobre la sabiduría, el poder y la providencia de Dios. Cada detalle revelaba a un creador que se preocupa por cosas que nosotros consideraríamos insignificantes. Si Dios se ocupa de alimentar a los cuervos, si Él sabe cuándo una cabra salvaje está dando a luz en una montaña lejana, si Él programó en los instintos de los animales comportamientos complejos y perfectos, ¿cuánto más no se preocupa por ti? ¿Cuánto más no está consciente de cada lágrima que derramas, de cada dolor que sientes, de cada lucha que enfrentas? Job guardó silencio. Después de todos aquellos capítulos defendiendo su inocencia, explicando su sufrimiento, cuestionando la justicia divina, de repente ya no tenía palabras. Y cuando Dios preguntó, ¿contenderá el que debate con el Todopoderoso? Que responda a Dios el que lo acusa. Job solo pudo decir: soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esto no era cobardía, era humildad, era reconocimiento. Era Job dándose cuenta de que estaba hablando de cosas que no entendía completamente, que estaba cuestionando decisiones de un Dios cuya sabiduría sobrepasa infinitamente la comprensión humana. No estaba negando su dolor, no estaba diciendo que sus preguntas fueran incorrectas.
Estaba reconociendo que había llegado al límite de lo que su mente finita podía comprender y que necesitaba confiar incluso sin entender. Y aquí hay una verdad liberadora para ti hoy. Está bien admitir que no tienes todas las respuestas. Está bien llegar al límite de tu entendimiento y simplemente confiar. No necesitas descifrar todos los misterios de Dios. No necesitas entender cada detalle de su plan. Solo necesitas conocerlo lo suficiente como para confiar en Él. Y conocer a Dios no viene de tener todas las respuestas teológicas correctas. Conocer a Dios viene de encuentros reales con Él, de momentos donde Él se revela y tú te rindes. Pero Dios aún no había terminado. Continuó hablando, esta vez con ejemplos aún más impresionantes. Habló de criaturas poderosas que ningún hombre podía dominar. Habló del Behemoth, una criatura de fuerza tremenda, con huesos como tubos de bronce y miembros como barras de hierro. Una criatura tan poderosa que solo su creador podía controlarla. Y luego habló del Leviatán, una criatura aún más aterradora, que nadie se atrevía a despertar. Dios describió a esta criatura en detalle. Sus escamas eran como escudos impenetrables. Su aliento encendía carbones. De su boca salían llamaradas de fuego. Humo subía de sus narices como de una olla hirviendo. Su fuerza era tremenda. Su corazón duro como piedra. Algunos eruditos debaten si estas criaturas eran literales o simbólicas. Si eran dinosaurios o hipopótamos y cocodrilos gigantes, o algo completamente diferente. Pero el punto de Dios no era dar una clase de zoología. El punto era mostrar: existen criaturas que yo creé que tú no puedes controlar, que no puedes domar, que ni siquiera te atreverías a enfrentar. Y si no puedes lidiar con cosas que yo creé, ¿cómo pretendes cuestionar cómo yo manejo el universo entero? Y entonces llegó la pregunta final, la pregunta que lo silenció todo. ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios estaba diciendo: Job, no tienes derechos que reclamar ante mí. Todo lo que tienes, todo lo que has tenido, todo lo que eres, viene de mí. Tu vida es un regalo, tu existencia es gracia. Tú no me debes nada, yo no te debo nada. Todo es mi misericordia, mi bondad, mi generosidad. Y si yo di y luego quité, eso está dentro de mi soberanía. No porque sea cruel, sino porque yo soy Dios y tú no lo eres. Estas palabras pueden sonar duras a nuestros oídos modernos. Vivimos en una cultura que valora los derechos individuales, la autonomía personal, la justicia distributiva. La idea de que Dios no nos debe nada parece ofensiva, pero es liberadora cuando realmente la entiendes. Porque si Dios no nos debe nada, entonces todo lo que tenemos es un regalo inmerecido. Cada respiración es gracia. Cada mañana es misericordia nueva. Cada bendición es bondad inmerecida. Y cuando algo nos es quitado, no es que Dios esté siendo injusto. Es que Dios está ejerciendo su derecho sobre lo que siempre fue suyo. Job finalmente entendió. Y su respuesta fue una de las declaraciones más profundas jamás registradas. Dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú preguntaste: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Dijiste: oye ahora, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta última frase es poderosa. Job dijo que antes había oído sobre Dios. Tenía conocimiento de segunda mano. Tenía información, doctrina, teología. Pero ahora había visto a Dios. Había experimentado un encuentro personal y directo. Y ese encuentro lo cambió todo. El conocimiento sobre Dios es importante, pero conocer a Dios personalmente es transformador. Puedes saber todo sobre Dios y aún así estar lejos de Él. O puedes no tener mucha teología formal, pero tener una intimidad real. Y la intimidad siempre vence al conocimiento teórico. Job se arrepintió. Pero, ¿de qué exactamente? No había cometido los pecados de los que sus amigos lo acusaron. Dios mismo ya había dicho que Job era íntegro. Entonces, ¿de qué se arrepentía Job? Se arrepentía de haber hablado de cosas que no entendía, de haber cuestionado la sabiduría de Dios, de haber, aunque inconscientemente, puesto su propia justicia por encima de la justicia divina.
de haber exigido respuestas de Dios como si Dios le debiera explicaciones. No porque esas preguntas fueran necesariamente pecado, sino porque ahora, después de ver quién es Dios realmente, Job se dio cuenta de cuán pequeñas eran sus perspectivas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en tus preguntas sin darte cuenta de que la respuesta que necesitabas no era información, sino transformación? ¿Cuántas veces has exigido que Dios explique sus caminos cuando lo que realmente necesitabas era experimentar su presencia? ¿Cuántas veces te has enfocado tanto en el por qué que perdiste de vista el quién? Dios no siempre explica lo que está haciendo, pero siempre revela quién es Él a quien está dispuesto a ver. El encuentro de Job con Dios lo cambió todo. No cambió sus circunstancias todavía. Él continuaba sentado en las cenizas con el cuerpo cubierto de llagas. Pero cambió su corazón, cambió su perspectiva, cambió su relación con Dios. Antes Job servía a Dios y era bendecido. Ahora Job conocía a Dios de forma profunda, íntima, personal. Antes Job tenía religión. Ahora Job tenía relación. Y esa diferencia lo es todo. Muchas personas pasan la vida entera asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, sirviendo, pero nunca encuentran realmente a Dios. Saben sobre Él, pero no lo conocen. Tienen información, pero no tienen intimidad. Y cuando llega la prueba, cuando llega el sufrimiento, esa fe superficial se desmorona. Porque la fe, basada en bendiciones, se acaba cuando las bendiciones se acaban. Pero la fe, basada en quién es Dios, sobrevive a cualquier tormenta. Job aprendió que Dios es más grande que sus preguntas. Aprendió que la soberanía de Dios no necesita la aprobación humana. Aprendió que confiar no significa entender, significa rendirse. Aprendió que la adoración verdadera no es sobre recibir, es sobre reconocer. Reconocer quién es Dios. Reconocer que Él es digno independientemente de las circunstancias. Reconocer que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y en el proceso de aprender todo esto, Job fue transformado. El dolor no desapareció inmediatamente. Las heridas no fueron sanadas en ese momento. Los hijos no volvieron a la vida. Pero algo más profundo sucedió. Job pasó de conocer sobre Dios a conocer a Dios. Pasó de tener fe en las bendiciones a tener fe en el dador de bendiciones. Pasó de adorar por lo que recibía a adorar por quien Dios es. Y esa transformación interna era más valiosa que todo lo que había perdido. Porque aquí está la verdad. Puedes perder todo en esta vida y aún así tenerlo todo si tienes a Dios. Pero puedes tener todo en esta vida y no tener nada si no tienes a Dios. Job había aprendido esto de la forma más difícil posible. Y ahora, después de todo ese sufrimiento, después de todas esas preguntas sin respuesta, después de todo ese silencio divino, después de finalmente oír la voz de Dios, Job estaba en un lugar espiritual en el que nunca antes había estado. Conocía a Dios de verdad, y ese conocimiento era suficiente, incluso sin respuestas para todas sus preguntas. ¿Te gustó lo que estás escuchando? Entonces deja ese like, suscríbete y comparte este mensaje con quien lo necesite. El viaje a través del sufrimiento había refinado a Job. No había sido fácil, no había sido rápido, no había venido con explicaciones claras, pero había producido algo precioso. Una fe purificada, una perspectiva transformada, una relación profundizada. Y ahora Job estaba a punto de descubrir que Dios no se había olvidado de él, que todo aquel sufrimiento tenía un propósito que él aún no podía ver completamente, que la restauración estaba llegando. Pero sería diferente a lo que esperaba, más profunda de lo que imaginaba, y revelaría aspectos del carácter de Dios que nunca antes había conocido. Después de que Job se rindiera a la grandeza de Dios, después de que reconociera su pequeñez ante el Creador, después de que declarara que ahora veía a Dios, y no solo oía hablar de Él, algo extraordinario sucedió. Dios se dirigió a los 3 amigos de Job, aquellos que habían pasado todos esos días acusando, juzgando, condenando a un hombre inocente. Y la voz de Dios vino cargada de indignación. Le dijo a Elifaz: «Mi ira se encendió contra ti y tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Detente un momento y absorbe esto». Dios llamó a Job siervo. Después de todo lo que pasó,
Después de todos los cuestionamientos que Job hizo, después de todas las palabras duras que pronunció en su dolor, Dios todavía lo llamaba siervo, todavía lo honraba, todavía lo reconocía como suyo, porque Dios no se ofende con la honestidad. Dios no rechaza a quien grita su dolor. Dios no abandona a quien cuestiona en medio del sufrimiento. Pero Dios se enoja con quien juzga precipitadamente, con quien usa la teología como un arma, con quien hiere las heridas en lugar de sanarlas. Los amigos de Job pensaban que estaban defendiendo a Dios con sus acusaciones. Pensaban que estaban siendo fieles al explicar el sufrimiento de Job como un castigo divino. Pensaban que estaban del lado correcto de la cuestión, pero estaban completamente equivocados, porque habían transformado a Dios en una fórmula matemática. Habían reducido el misterio divino a una ecuación simple. El pecado resulta en sufrimiento, la justicia resulta en bendición. Y cuando Job no encajaba en esa fórmula, en lugar de cuestionar la fórmula, cuestionaron a Job. En lugar de tener compasión, tuvieron juicio. En lugar de consolar, acusaron. Y aquí hay una lección poderosa para todos nosotros hoy. ¿Cuántas veces has sido como los amigos de Job? ¿Cuántas veces has visto a alguien sufriendo y has asumido que esa persona había hecho algo mal? ¿Cuántas veces has ofrecido juicio cuando deberías haber ofrecido un abrazo? ¿Cuántas veces tu teología correcta ha lastimado a alguien que solo necesitaba amor? Porque es fácil tener todas las respuestas cuando no somos nosotros los que estamos en medio del sufrimiento. Es fácil explicar el dolor ajeno con teorías bien construidas, pero cuando el dolor es tuyo, cuando el sufrimiento desgarra tu propia carne, descubres que las fórmulas prefabricadas no funcionan. Dios entonces instruyó a los 3 amigos a hacer algo específico. Debían tomar 7 becerros y 7 carneros, ir hasta Job, y ofrecer holocaustos por sí mismos. Y entonces Job oraría por ellos, y Dios aceptaría su oración para no tratarlos conforme merecían por su locura. Piensa en la humillación de ese momento para aquellos hombres. Ellos que se consideraban sabios, que habían pasado días enseñando y reprendiendo, ahora tenían que ir ante aquel hombre que juzgaron y pedirle que intercediera por ellos. Ellos que acusaron a Job de un pecado oculto, ahora descubrían que eran ellos los que necesitaban perdón. Y Job, ¿cómo crees que se sintió cuando sus amigos llegaron con los animales para el sacrificio? ¿Acaso se deleitó en la venganza? ¿Les restregó en la cara que estaban equivocados y él en lo cierto? Los humilló como ellos lo habían humillado. La Biblia no registra ni una sola palabra de represalia. Job simplemente oró por ellos. Incluso después de todo lo que hicieron, incluso después de todas las acusaciones injustas, incluso después de toda la sal que echaron en sus heridas, Job oró. Intercedió por los amigos que lo hirieron. Y fue exactamente en ese momento, mientras Job estaba orando por sus amigos, que la restauración comenzó. No antes. No cuando Job se arrepintió. No cuando Job tuvo el encuentro con Dios, sino cuando Job oró por aquellos que lo lastimaron. La Biblia dice que el Señor restauró la fortuna de Job cuando él oró por sus amigos. Hay algo profundamente poderoso en esto. Dios esperó hasta que Job demostrara perdón, hasta que su corazón estuviera libre de amargura, hasta que bendijera a aquellos que lo maldijeron. Porque Dios no solo quería restaurar las circunstancias de Job, Dios quería restaurar su corazón. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes orar por quien te ha herido? ¿Puedes bendecir a quien te ha maldecido? ¿Puedes interceder por quien te juzgó injustamente? Porque esa es la marca de una transformación verdadera. Cuando dejas de querer venganza y pasas a desear reconciliación. Cuando dejas de guardar rencor y comienzas a liberar perdón. Cuando eliges bendecir incluso teniendo todo el derecho de maldecir. Job había pasado por el fuego del sufrimiento y había salido purificado. Y una de las evidencias de esa purificación era su capacidad de perdonar. Y entonces la restauración vino como una ola. La Biblia dice que el Señor le dio a Job el doble de todo lo que había tenido antes. El doble. No solo recuperó lo que perdió, sino que recibió el doble. El que tenía 7,000 ovejas ahora tenía 14,000. El que tenía 3,000 camellos ahora tenía 6,000. El que tenía 500 yuntas de bueyes ahora tenía 1,000. El que tenía 500 asnas ahora tenía 1,000. Todo al doble. Y no fue un proceso lento y gradual. Fue una restauración sobrenatural, rápida, abundante.
Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. La restauración de Job no vino para probar que la teología de sus amigos estaba en lo cierto. No fue Dios diciendo que si eres fiel, eventualmente serás recompensado materialmente. Porque si fuera eso, el mensaje sería que Job sufrió porque pecó y fue restaurado porque se arrepintió. Pero no fue eso. Job sufrió porque Dios confiaba en él. Job fue probado porque su fe era genuina. Y Job fue restaurado porque Dios es misericordioso y soberano, no porque Job se lo hubiera ganado o merecido. La restauración no fue solo material. Job también recibió nuevos hijos. 7 hijos y 3 hijas. Exactamente el mismo número que tenía antes. Y aquí debemos hacer una pausa y ser sensibles. Porque estos nuevos hijos no reemplazaron a los que murieron. Un hijo no reemplaza a otro. Una hija no borra el dolor de la pérdida de otra. Job llevó el recuerdo de aquellos primeros 10 hijos por el resto de su vida. Cada vez que miraba a sus nuevos hijos, probablemente recordaba a los que se fueron. Pero Dios, en su misericordia, le dio a Job nuevas razones para vivir, nuevas vidas para amar, nueva esperanza para el futuro. Y algo hermoso sucedió. La Biblia se asegura de mencionar que en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. No solo hermosas físicamente, sino que el hebreo sugiere belleza de carácter, de espíritu. Y Job hizo algo revolucionario para aquella época. Les dio herencia a sus hijas junto con sus hijos. Esto era completamente inédito en esa cultura. Las mujeres no heredaban. Pero Job rompió esa tradición. Quizás porque el sufrimiento lo había vuelto más sensible a la injusticia. Quizás porque perder a sus primeras hijas lo hizo valorar más a las nuevas. Quizás porque encontrar a Dios de verdad lo transformó en alguien que veía valor donde la sociedad no lo veía. Todos los hermanos y hermanas de Job vinieron a visitarlo. Todas las personas que lo conocían antes vinieron a él. E hicieron una gran fiesta. Comieron juntos, celebraron juntos. Y cada persona trajo un regalo. Todos le dieron una pieza de plata y un anillo de oro. Era un gesto de solidaridad, de restauración comunitaria, de reconocimiento de que él no merecía lo que había pasado. Aquellas personas que quizás se habían alejado durante el sufrimiento, que quizás habían tenido miedo de acercarse, ahora estaban de vuelta. Porque así funciona muchas veces. En el sufrimiento descubres quién realmente se preocupa, pero en la restauración todos quieren estar presentes. La vida de Job continuó. Vivió 140 años más después de todo esto. Vio a sus hijos crecer, casarse, tener hijos. Vio a sus nietos crecer y también tener hijos. Vio a sus bisnietos. Vio 4 generaciones. Imagina la riqueza de eso. Imagina ser tan bendecido que ves las consecuencias de tu fe reverberando a través de generaciones. Imagina poder mirar hacia atrás al final de la vida y ver que ese periodo de sufrimiento, por más terrible que haya sido, no definió tu historia. Fue solo un capítulo difícil en una historia mayor de fidelidad y restauración. Y la Biblia termina diciendo que Job murió anciano y lleno de días. Lleno no significa solo que vivió mucho, sino que vivió plenamente, que aprovechó cada día que Dios le dio, que su vida tuvo significado, propósito, valor, que no solo sobrevivió, sino que prosperó, que el final fue mejor que el principio, no solo en bienes materiales, sino en profundidad espiritual, en sabiduría, en conocimiento de Dios. Ahora viene la pregunta que necesitas responderte a ti mismo. ¿Qué significa esta historia para ti hoy? Porque la historia de Job no está en la Biblia solo para impresionarnos con el sufrimiento extremo de un hombre antiguo. Está allí para enseñarnos verdades eternas sobre Dios, sobre la fe, sobre el sufrimiento, sobre la restauración. Está allí para darnos esperanza cuando estamos en medio de nuestro propio viaje de dolor. Si estás sufriendo ahora, la historia de Job te dice que tu sufrimiento no es abandono de Dios. Podría ser lo contrario. Podría ser Dios confiando en ti como confió en Job. Podría ser Dios permitiendo que seas refinado porque ve algo precioso en ti que necesita ser purificado. Podría ser Dios preparándote para una restauración que aún no puedes imaginar. El sufrimiento no es el final de tu historia.
Es solo un capítulo difícil en una narrativa mayor que Dios está escribiendo. Si estás cuestionando a Dios ahora, la historia de Job te dice que está bien. Dios es lo suficientemente grande para lidiar con tus preguntas, tus dudas, tu ira. Él prefiere tu honestidad cruda a tu religiosidad falsa. Puedes gritar, puedes llorar, puedes derramar tu alma ante Él. No te rechazará, no te abandonará, te encontrará en medio de tu dolor y se revelará de formas que nunca antes has experimentado. Si estás siendo juzgado por otros en medio de tu sufrimiento, la historia de Job te dice que Dios ve la verdad. Él sabe por lo que estás pasando. Él conoce tu corazón. Y en el momento adecuado, Él defenderá tu causa. No necesitas justificarte ante quienes te acusan. No necesitas probar tu inocencia a quienes ya han decidido condenarte. Simplemente mantén tu integridad y confía en que Dios es tu abogado. Si estás esperando la restauración, la historia de Job te dice que Dios no se ha olvidado de ti. La restauración puede no llegar cuando esperas o de la forma que imaginas. Puede tardar más de lo que te gustaría. Puede ser diferente a lo que planeaste, pero llegará. Porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Porque Dios no desperdicia tu sufrimiento. Él usará todo, incluso el dolor, para el bien de aquellos que lo aman. Y aquí está la conexión más profunda de todas. La historia de Job apunta a una historia mayor. Apunta a Jesucristo. Job fue un hombre íntegro que sufrió sin culpa. Jesús fue el hombre perfecto que sufrió sin pecado. Job perdió todo temporalmente. Jesús se despojó de todo voluntariamente. Job fue restaurado después de sus sufrimientos. Jesús resucitó después de su muerte. Job recibió el doble de lo que tenía. Jesús fue exaltado por encima de todo nombre. Job vivió una vida larga y murió lleno de días. Jesús vive para siempre y nos ofrece vida eterna. La diferencia es que Job sufrió para probar que su fe era genuina. Jesús sufrió para hacer posible nuestra fe. Job fue probado para la gloria de Dios. Jesús fue crucificado para nuestra salvación. Job pasó por el valle de sombra de muerte. Jesús venció a la muerte definitivamente. Job es un ejemplo de fe perseverante. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Job nos inspira. Jesús nos salva. Y eso lo cambia todo. Porque cuando estás en medio del sufrimiento, cuando parece que Dios está en silencio, cuando el dolor es demasiado grande para soportar, puedes mirar a la cruz y saber que Dios entiende. Él no está distante observando tu dolor con indiferencia. Él entró en el dolor. Se convirtió en uno de nosotros. Experimentó rechazo, traición, abandono, sufrimiento físico y espiritual. Él conoce tu dolor íntimamente. Y porque Él venció, tú también puedes vencer. La historia de Job nos enseña que podemos confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. La historia de Jesús nos muestra que Dios es digno de esa confianza porque Él mismo pagó el precio más alto por nuestro bien. La historia de Job nos da esperanza de restauración temporal. La historia de Jesús nos da certeza de redención eterna. La historia de Job nos anima a perseverar. La historia de Jesús nos capacita para perseverar a través del Espíritu Santo que Él envió. Así que hoy, donde quiera que estés en tu viaje, sabe esto: Dios no ha terminado contigo. El capítulo difícil que estás viviendo no es el último capítulo. El dolor que sientes hoy no tendrá la última palabra. El sufrimiento te está moldeando, no destruyéndote. Las lágrimas que lloras hoy regarán las semillas de una cosecha futura. La noche oscura que enfrentas dará paso a un amanecer glorioso, porque el Dios de Job es tu Dios. El Dios que restauró es el Dios que restaura. El Dios que nunca abandonó a Job, nunca te abandonará a ti. Y mientras esperas tu restauración, mientras caminas por tu valle, mientras enfrentas tus propios cuestionamientos y dolores, recuerda, tu fe está siendo refinada como el oro. Saldrás de este proceso más fuerte, más profundo, más íntimo con Dios. Podrás decir como dijo Job: antes te conocía solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Y ese conocimiento, esa intimidad, ese encuentro real con Dios, vale más que todo lo que perdiste en el camino. La restauración de Job no fue solo sobre recuperar bienes materiales. Fue sobre descubrir que Dios es suficiente. Fue sobre aprender que conocer a Dios es mejor que tener todas las respuestas.
Fue sobre experimentar que la presencia divina es más valiosa que cualquier bendición divina. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti también. Él quiere que lo conozcas, no solo que conozcas sobre Él. Quiere que lo experimentes, no solo que creas en Él teóricamente. Quiere que tengas intimidad real, no solo religiosidad formal. Y cuando llegues allí, cuando finalmente veas a Dios con tus propios ojos, cuando pases del conocimiento de segunda mano a la experiencia de primera mano, todo cambiará. Tus prioridades cambiarán, tus valores cambiarán, tu perspectiva cambiará. Lo que antes parecía importante perderá su brillo. Lo que antes ignorabas ganará significado. Entenderás que nada, absolutamente nada en esta vida, vale más que conocer a Cristo. Y esa transformación interior es la verdadera restauración. Porque puedes tenerlo todo y estar vacío, o puedes perderlo todo y estar completo. Puedes ser rico materialmente y pobre espiritualmente, o puedes ser pobre materialmente y rico en fe. Puedes tener éxito a los ojos del mundo y ser un fracaso a los ojos de Dios. O puedes ser despreciado por el mundo y ser precioso para Dios. Lo que importa no es lo que tienes, sino a quién conoces. No es lo que has conquistado, sino en quién confías. No es lo que has acumulado, sino cómo amas. Job aprendió estas lecciones de la forma más difícil posible, pero las aprendió. Y cuando Dios lo restauró, no volvió a ser quien era antes. Se convirtió en alguien mejor, alguien más sabio, alguien más compasivo, alguien más humilde, alguien más profundo. El sufrimiento lo había transformado, y esa transformación era más valiosa que toda la riqueza que recuperó. Así que hoy te animo. No desperdicies tu sufrimiento. No dejes que el dolor sea solo dolor. Deja que te transforme. Deja que te acerque a Dios. Deja que te haga más compasivo con quien sufre. Deja que te enseñe a depender completamente de la gracia divina. Deja que refine tu carácter, purifique tu fe, profundice tu confianza. Porque cuando la restauración llegue, y llegará, no solo recuperarás lo que perdiste, te convertirás en quien Dios siempre quiso que fueras. La historia de Job termina bien. Tu historia también terminará bien. Quizás no de la forma que imaginas, quizás no en el tiempo que esperas, pero terminará bien. Porque sirves a un Dios que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Un Dios que transforma cenizas en belleza, luto en alegría, desesperación en esperanza. Un Dios que es especialista en restauración, en renovación, en nuevos comienzos. Un Dios que nunca se rinde contigo, incluso cuando tú quieres rendirte con todo. Si este mensaje trajo esperanza a tu corazón, deja ese like, compártelo con alguien que necesite oír esto. Y cuenta en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia de Job? Confía, persevera, espera. La restauración está llegando. Y cuando llegue, mirarás hacia atrás y verás que todo, incluso el dolor, tenía un propósito en el plan perfecto de Dios. Hemos llegado al final de este viaje. Hemos caminado juntos por las páginas más intensas de sufrimiento y fe, jamás registradas en la historia humana. Vimos a un hombre perderlo todo en cuestión de horas. Vimos heridas que no eran solo físicas, sino profundas en el alma. Vimos cuestionamientos honestos, lágrimas reales, un dolor que no tenía explicación fácil. Pero también vimos algo que desafía toda lógica humana. Una fe que resiste cuando todo se derrumba. Una adoración que brota incluso cuando no hay motivo aparente para alabar. Una confianza que permanece firme cuando Dios parece silencioso. La historia de Job no es solo sobre un hombre antiguo que vivió en una tierra lejana llamada Uz. Es sobre cada uno de nosotros. Es sobre esos momentos en que la vida no tiene sentido. Cuando oramos y parece que nuestras palabras golpean el techo y vuelven vacías. Cuando hacemos todo bien y aún así todo sale mal. Es sobre esas noches en que lloras solo en tu habitación preguntando ¿dónde está Dios? Es sobre esas mañanas en que te despiertas y por un breve segundo olvidas que algo terrible sucedió, hasta que el recuerdo vuelve y el dolor se instala de nuevo en el pecho como un peso imposible de cargar. Job nos enseñó que la fe verdadera no es la ausencia de dudas. No es tener todas las respuestas ordenadas en esquemas teológicos perfectamente organizados. No es sonreír a través de las lágrimas fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está.
La fe verdadera es seguir caminando incluso cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Es aferrarse a la mano de Dios incluso cuando no puedes sentir que Él está sosteniendo la tuya. Es adorar no porque entiendes lo que Él está haciendo, sino porque confías en quien Él es. Vimos a Job sentado en las cenizas, rascando sus heridas con trozos de teja, rodeado de amigos que lo acusaban en lugar de consolarlo. Vimos a un hombre que tenía todos los motivos para rendirse, pero eligió perseverar, que tenía todas las razones para maldecir a Dios, pero decidió bendecir, que podría haberse rendido a la desesperación, pero mantuvo encendida una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse. Y esa llama, por pequeña que fuera, fue suficiente, porque Dios no necesita grandes llamas. Él puede trabajar con un pabilo que humea, con una brasa casi apagada, con la más mínima chispa de fe. Vimos a Job cuestionar, gritar, llorar, exigir respuestas. Y vimos que Dios no se ofendió por ninguna de esas cosas, porque Dios no es frágil como pensamos. No tiene un ego que necesite ser protegido. No se tambalea cuando le gritamos nuestro dolor. Al contrario, Él prefiere nuestra honestidad brutal a nuestra religiosidad hipócrita. Quiere que le traigamos nuestro dolor verdadero, no una versión editada y socialmente aceptable de Él. Quiere nuestro corazón roto, no nuestra actuación religiosa. Y entonces vimos el encuentro. Ese momento en que Dios habló desde el torbellino, y Job se quedó sin palabras. No porque Dios respondiera a todas sus preguntas, sino porque Dios reveló quién Él es. Y conocer a Dios de verdad lo cambió todo para Job. Pasó de oídas te había oído a ahora mis ojos te ven. Pasó del conocimiento de segunda mano a la experiencia personal. Pasó de la religión a la relación. Y esa transformación fue más valiosa que cualquier respuesta que podría haber recibido. Vimos llegar la restauración. No cuando Job la mereció, porque él ya era íntegro desde el principio. No cuando dejó de cuestionar, porque sus preguntas eran legítimas, sino cuando oró por los amigos que lo hirieron, cuando su corazón estuvo libre de amargura, cuando demostró que el sufrimiento no lo había convertido en una persona amargada, sino en alguien capaz de bendecir incluso habiendo sido herido. La restauración vino al doble. Más propiedades, más animales, nuevos hijos, salud recuperada, años de vida añadidos. Pero la verdadera restauración no estaba en las cosas externas. Estaba en el corazón transformado de Job. Y ahora tú, que has escuchado toda esta historia, necesitas hacerte algunas preguntas. ¿Dónde estás en tu propio viaje? Quizás estés en el capítulo inicial, donde todo va bien y ni siquiera imaginas que una tormenta podría estar acercándose. Si es así, disfruta de las bendiciones, pero construye tu fe sobre un fundamento sólido. No bases tu relación con Dios en lo que Él te da, sino en quién Él es. Porque las bendiciones vienen y van. Las circunstancias cambian. Pero Dios permanece el mismo ayer, hoy y por siempre. Quizás estés en medio de la tormenta, como lo estaba Job. Has perdido algo precioso, a alguien que amabas, algo que parecía esencial para tu felicidad. Tienes el cuerpo o el alma herida, o ambos. Estás haciendo preguntas que no tienen respuestas fáciles. Estás rodeado de personas que no entienden tu dolor, que ofrecen consejos simplistas para problemas complejos. Si estás ahí, quiero que sepas que no estás solo. Job caminó por ese valle antes que tú. Jesús también caminó. Y ellos emergieron al otro lado. Tú también emergerás. Quizás estés en el momento del encuentro, cuando Dios se está revelando de formas nuevas, cuando estás empezando a ver más allá de tus circunstancias, cuando algo está cambiando dentro de ti, aunque nada haya cambiado a tu alrededor todavía, cuando estás teniendo destellos de la grandeza de Dios que hacen que tus preguntas parezcan más pequeñas. Si estás en ese lugar, abrázalo. No te resistas. Deja que Dios transforme tu perspectiva. Deja que Él expanda tu visión. Deja que el encuentro con Él te cambie de adentro hacia afuera. O quizás estés esperando la restauración. Ya pasaste por el dolor, ya tuviste el encuentro con Dios. Ya fuiste transformado internamente, pero las circunstancias externas aún no han cambiado. Estás viviendo con la promesa, pero no con la realidad todavía. Estás en el intervalo entre la semilla plantada y la cosecha. Estás en el tiempo de espera que parece no terminar nunca. Si ese es tu lugar, sigue esperando.
Sigue confiando, sigue creyendo, porque la restauración de Dios puede tardar, pero siempre llega. Y cuando llega, es mejor de lo que imaginaste. La historia de Job nos recuerda que Dios no desperdicia nada. Ni una lágrima que has llorado, ni una noche que has pasado en vela, ni una oración que pareció no ser escuchada, ni un momento de dolor que pareció sin propósito. Todo está siendo usado. Todo está siendo tejido en un propósito mayor que aún no puedes ver completamente. Pero lo verás. En el momento adecuado, mirarás hacia atrás y entenderás. Verás cómo Dios estaba trabajando incluso cuando parecía ausente. Te darás cuenta de cómo Él te estaba llevando en brazos incluso cuando pensabas que estabas solo. Reconocerás su mano incluso en los momentos más oscuros. Y más importante que cualquier otra cosa, la historia de Job nos señala a Jesús. Job fue un hombre justo que sufrió sin culpa. Jesús fue el hombre perfecto que sufrió sin pecado. Job perdió todo temporalmente. Jesús se despojó de todo voluntariamente. Job clamó a Dios desde el dolor. Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Job fue restaurado después del sufrimiento. Jesús resucitó después de la muerte. Job vivió una vida larga y murió lleno de días. Jesús vive para siempre y nos ofrece vida eterna. La diferencia es que Job fue probado para demostrar que su fe era genuina. Jesús fue a la cruz para hacer posible nuestra fe. Job sufrió y nosotros aprendemos de su ejemplo. Jesús sufrió y nosotros somos salvados por su sacrificio. Job nos inspira a perseverar. Jesús nos capacita para perseverar a través del Espíritu Santo. Job es un héroe de la fe. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso, cuando miras tu propio dolor, cuando enfrentas tu propio valle de sombra de muerte, puedes saber que no estás solo. Jesús ya estuvo allí. Él conoce cada tipo de sufrimiento humano. Experimentó rechazo, traición, dolor físico, angustia espiritual, abandono. Él te entiende. Y Él está contigo ahora. Así que donde quiera que estés hoy, cualquiera que sea el capítulo de tu historia que estés viviendo, quiero decirte unas últimas palabras antes de que oremos juntos. Primero, no te rindas. No importa cuán oscura sea la noche, la mañana llegará. No importa cuán pesada sea la cruz, no la estás cargando solo. No importa cuán profundo sea el valle, hay una salida. Sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo. Segundo, sé honesto con Dios. No escondas tu dolor, tu ira, tus dudas. Llévale todo a Él. Grita si necesitas gritar. Llora si necesitas llorar. Cuestiona si necesitas cuestionar. Dios lo soporta. Él es lo suficientemente grande para lidiar con tu honestidad. Y prefiere tu corazón roto pero sincero a tu corazón entero pero falso. Tercero, perdona a quien te ha herido. Así como Job oró por los amigos que lo hirieron, libera a aquellos que te causaron dolor. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. La amargura es un veneno que te tomas esperando que el otro muera. Suéltalo. Perdona. Deja que Dios se encargue de la justicia. Tu responsabilidad es perdonar. Cuarto, busca a Dios, no solo respuestas. Las respuestas pueden no llegar nunca, o pueden llegar demasiado tarde para tener sentido ahora. Pero Dios está disponible siempre. Y conocerlo a Él es mejor que entenderlo todo. Tener su presencia es más valioso que tener todas las explicaciones. Busca al Consolador, no solo el consuelo. Busca al Sanador, no solo la sanación. Busca al Dador, no solo los regalos. Quinto, confía en el proceso. Dios te está refinando como el oro. Está eliminando impurezas. Está fortaleciendo tu fe. Está profundizando tu carácter. Y cuando Él termine, saldrás de ese fuego más precioso de lo que entraste. Emergerás más fuerte, más sabio, más compasivo, más parecido a Cristo. El proceso es doloroso, pero el resultado vale la pena. Ahora quiero invitarte a un momento especial. Si estás escuchando esto mientras haces otra cosa, detente por unos minutos. Si estás en un lugar seguro, cierra los ojos, respira hondo, pon una mano sobre tu corazón, siente su latido. Eso es vida. Es un regalo de Dios. Y ahora vamos juntos a llevar todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos viviendo,
todo nuestro dolor y toda nuestra esperanza, a la presencia de aquel que nunca nos abandona. Padre Celestial, llegamos ante ti ahora no con palabras bonitas u oraciones memorizadas, sino con nuestro corazón verdadero. Llegamos quebrantados, cansados, a menudo confundidos. Así como Job se presentó ante ti en las cenizas, nosotros nos presentamos ahora donde quiera que estemos. Algunos de nosotros estamos en medio de la tormenta, Señor. Han perdido algo precioso, a alguien amado, algo esencial. El dolor es demasiado grande para las palabras. El vacío parece imposible de llenar. Estamos haciendo preguntas que no tienen respuestas fáciles. Así que te pedimos, no necesariamente explicaciones, sino tu presencia. No necesitamos entenderlo todo. Necesitamos saber que tú estás con nosotros. Ven a encontrarnos en medio de nuestro dolor, Señor. Así como encontraste a Job, encuéntranos a nosotros también. Para aquellos que están esperando la restauración, que ya han pasado por el dolor pero aún no han visto el resultado, que han sembrado pero aún no han cosechado, dales paciencia, Señor. Dales perseverancia. Renueva su esperanza cada mañana. Recuérdales que tú eres fiel, que tus promesas no fallan, que la demora no es negación. Fortalece su fe mientras esperan. Para aquellos que están bien ahora, que están en una buena temporada, dales gratitud, Señor. Ayúdales a no dar por sentadas las bendiciones. Construye en ellos una fe que no dependa de las circunstancias. Prepáralos para cualquier tormenta que pueda venir, no porque quieras que sufran, sino porque quieres que estén listos. Señor, pedimos sanación. Sanación para cuerpos enfermos, para mentes cansadas, para emociones heridas, para relaciones rotas. Sanación de la manera que solo tú sabes hacer, que va más allá de los síntomas y toca la raíz del problema. Pedimos restauración. Todo lo que fue robado, todo lo que se perdió, todo lo que fue destruido, te pedimos que lo restaures. No necesariamente de la misma forma, sino de una forma mejor, más profunda, más alineada con tu propósito. Pedimos perdón. Perdona nuestras dudas, nuestros cuestionamientos amargos, las veces que dudamos de tu amor, los momentos en que quisimos rendirnos. Ayúdanos también a perdonar a aquellos que nos han herido, así como Job perdonó a sus amigos. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes a conocerte de verdad, no solo a saber de ti, sino a experimentar tu presencia. No solo a tener información teológica, sino una intimidad real. Queremos poder decir como dijo Job, antes te conocía solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Revélate a nosotros, Señor. Muéstranos quién eres de formas que nunca hemos visto antes. Transfórmanos a través de ese encuentro. Que cuando salgamos de esta temporada difícil, seamos personas diferentes, más parecidas a Cristo, más llenas de compasión, más profundas en la fe, más firmes en la esperanza. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque incluso cuando no entendemos lo que estás haciendo, podemos confiar en quien tú eres. Gracias porque tus caminos son más altos que nuestros caminos, y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Gracias porque enviaste a Jesús a caminar con nosotros a través de cada valle, para mostrarnos que hay resurrección después de la cruz, que hay esperanza después de la desesperación, que hay vida después de la muerte. Que tu nombre sea bendito en las bendiciones y en las pruebas, en la alegría y en el dolor, en la abundancia y en la escasez. Así como Job te bendijo incluso cuando lo perdió todo, ayúdanos a hacer lo mismo, porque tú eres digno. Siempre lo has sido, siempre lo serás. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que sepas, en lo más profundo de tu alma, que no estás solo. Que el mismo Dios que sostuvo a Job a través de la prueba más intensa, te está sosteniendo a ti ahora. Que la historia de Job te dé la esperanza de que tu final también será mejor que tu comienzo. Que puedas descansar sabiendo que Dios está escribiendo una historia hermosa a través de tu vida, incluso en los capítulos que ahora parecen no tener sentido. Y que un día, cuando mires hacia atrás, puedas ver la mano de Dios en cada detalle, incluso en los más dolorosos. Ve en paz, ve con esperanza,
Ve sabiendo que eres amado por el Creador del universo, y ese amor nunca te abandonará. Nunca.